Homilía 1 de San Macario. Una interpretación alegórica de la visión descrita en el profeta Ezequiel. El bendito profeta Ezequiel relata una gloriosa e inspirada visión o aparición que vio, y su descripción es la de una visión llena de misterios indescriptibles. Él vio en la llanura un carro de querubines, 4 criaturas vivientes espirituales. Cada criatura viviente tenía 4 rostros, uno con el rostro de un león, otro con el rostro de un águila, otro con el rostro de un becerro y el cuarto con el rostro de un ser humano. Cada rostro tenía alas, de modo que no había parte trasera en ninguno de ellos. Sus espaldas estaban llenas de ojos, sus vientres asimismo estaban cubiertos de ojos. No había parte en ellos que no estuviera llena de ojos. También había ruedas en cada rostro, rueda dentro de rueda. En las ruedas había un espíritu, y Ezequiel vio algo parecido a la semejanza de un hombre, y bajo sus pies algo como una obra de zafiro. Los querubines y carrozas y las criaturas vivientes llevaban al Señor que cabalgaba sobre ellos. Dondequiera que él escogiera ir, siempre era de frente. Debajo de los querubines, vio algo como la mano de un hombre que los sostenía y cargaba, y lo que el profeta vio era en esencia verdadero y certero, pero significaba y prefiguraba algo más, algo misterioso y divino, un misterio oculto verdaderamente desde edades y generaciones, pero en los últimos tiempos hecho manifiesto con la aparición de Cristo. El misterio que contempló era el del alma, que debía recibir a su Señor y convertirse en un trono de gloria para él, porque el alma que tiene el privilegio de estar en comunión con el Espíritu de su luz y es irradiada por la belleza de la indescriptible gloria de aquel que la ha preparado para ser un asiento y una morada para sí mismo, se convierte en toda luz, todo rostro, todo ojo, y no hay parte de ella que no esté llena de los ojos espirituales de la luz, es decir, no hay parte de ella que esté oscurecida, sino que está completamente transformada en luz y espíritu, y está llena de ojos por todas partes, y no tiene una parte trasera, sino que en toda dirección mira hacia adelante, con la indescriptible belleza de la gloria de la luz de Cristo montada y cabalgando sobre ella. Como el sol es de una sola forma en toda su extensión, sin ninguna parte trasera o inferior, sino que está completamente glorificado con luz, siendo de hecho todo luz, sin diferencias entre sus partes. O como el fuego, la misma luz del fuego, es igual en toda su extensión, sin tener ni principio ni fin, ni mayor ni menor, así también el alma que está perfectamente irradiada por la indescriptible belleza de la gloria de la luz del rostro de Cristo, y está en perfecta comunión con el Espíritu Santo y tiene el privilegio de ser la morada y el trono de Dios, se convierte en todo ojo, toda luz, todo rostro, toda gloria, todo espíritu, siendo transformada de esta manera por Cristo, quien la guía, dirige, lleva y sostiene, y la adorna con belleza espiritual. Porque dice, la mano de un hombre estaba bajo los querubines, ya que él es quien es llevado sobre ella y la dirige. Las 4 criaturas vivientes que llevaban el carro eran un símbolo de los factores dominantes del alma. Así como el águila es el rey de las aves, el león de las bestias salvajes, el toro de los animales domésticos y el hombre de las criaturas en general, el alma también tiene sus factores dominantes. Estos son la voluntad, la conciencia, la inteligencia y la facultad de amar. Por medio de ellos se controla el carro del alma y sobre estos descansa Dios. Según otra interpretación, el simbolismo se aplica a la iglesia de los santos en el cielo. Aquí se dice que las criaturas vivientes eran extremadamente altas y llenas de ojos, y no era posible que nadie comprendiera el número de ojos ni la altura, porque ese conocimiento no les fue dado. Así como sucede con las estrellas en el cielo, a todos los hombres se les permite verlas y maravillarse, pero no conocer ni comprender su número, y lo mismo con las plantas de la tierra, se les permite disfrutarlas, pero es imposible que alguien conozca su número. De igual manera, en cuanto a la iglesia de los santos en el cielo, entrar en ella y disfrutarla está permitido para todos los que se esfuerzan, pero conocer y comprender su número está reservado solo para Dios. El jinete entonces es llevado y sostenido por el carro o trono de las criaturas vivientes, que son todo ojo, o, en otras palabras, por cada alma que se ha convertido en su trono y asiento,
y ahora es todo ojo y luz. Él se monta sobre ella y la gobierna con las riendas del Espíritu, y la guía según su entendimiento. Porque así como las criaturas vivientes espirituales no iban a donde ellas querían, sino donde aquel que estaba sentado sobre ellas las dirigía según su voluntad, aquí es Él quien sostiene las riendas y conduce mediante su Espíritu, y ellas van en consecuencia, no por su propia voluntad cuando se dirigen al cielo. A veces, dejando de lado el cuerpo, Él lleva y conduce el alma en pensamiento a través del cielo. Otras veces, cuando así le place, entra en el cuerpo y en sus asuntos, y en ocasiones, cuando lo desea, la lleva hasta los confines de la tierra y le revela misterios. Oh, el noble y bueno y único verdadero auriga, de manera similar nuestros cuerpos también tendrán el privilegio en la resurrección, ya que el alma se glorifica previamente ahora mismo, al estar mezclada con el Espíritu, que las almas de los justos se conviertan en luz celestial. El Señor mismo lo dijo a los apóstoles cuando les dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». Primero, los transformó en luz y ordenó que a través de ellos el mundo fuera iluminado. Nadie enciende una lámpara, dice Él, y la pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, no escondáis el don que habéis recibido de mí, sino dadlo a todos los que quieran recibirlo. Y también, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? Así como los ojos son la luz del cuerpo, y mientras los ojos están bien, todo el cuerpo está iluminado, pero si les ocurre algo y se oscurecen, todo el cuerpo está en oscuridad. Así los apóstoles fueron puestos como los ojos y la luz de todo el mundo. El Señor, por tanto, les encargó con este dicho: si vosotros, que sois la luz del cuerpo, permanecéis firmes y no os apartáis, he aquí, todo el cuerpo del mundo será iluminado. Pero si vosotros, que sois la luz, os oscurecéis, cuán grande será esa oscuridad, que no es otra cosa que el mundo. Así, los apóstoles, siendo ellos mismos luz, administraron la luz a quienes creyeron, iluminando sus corazones con esa luz celestial del Espíritu por la cual ellos mismos habían sido iluminados. Y siendo ellos mismos sal, sazonaron y preservaron de la corrupción a cada alma creyente con la sal del Espíritu Santo, porque el Señor les dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra», refiriéndose por tierra a los corazones de los hombres. Administraron en las almas de los hombres la sal celestial del Espíritu, sazonándolas y haciéndolas libres de corrupción y de la putrefacción, en lugar de ese estado insípido en el que se encontraban. La carne, si no se sala, se corrompe y se llena de mal olor, de modo que todos se apartan de su mal olor, y los gusanos se introducen en la carne corrompida, allí habitan, se alimentan y excavan. Pero cuando llega la sal, los gusanos que allí habitaban son destruidos, y el mal olor desaparece, porque es propiedad de la sal matar gusanos y eliminar el mal olor. De la misma manera, toda alma que no está sazonada con el Espíritu Santo y no participa de la sal celestial, que es el poder de Dios, se corrompe y se llena del mal olor de los malos pensamientos, de modo que el rostro de Dios se aparta del espantoso olor de los pensamientos vanos de la oscuridad y de las pasiones que habitan en tal alma. Los malvados y espantosos gusanos, que son los espíritus de la maldad y los poderes de las tinieblas, caminan por ella, habitan en ella, excavan y la devoran, llevándola a la decadencia. Mis llagas apestan y se corrompen, dice el Salmo. Pero cuando el alma vuela a Dios en busca de socorro, y cree y pide la sal de la vida, que es el buen espíritu que ama a la humanidad, entonces llega la sal celestial, mata esos espantosos gusanos, elimina el mal olor y limpia el alma por la obra eficaz de su poder, y así el alma es sanada y liberada de la corrupción por esa verdadera sal, y es restaurada para ser útil y servicial para el Señor celestial. Por eso en la ley, Dios, usando una figura, mandó que todo sacrificio fuera sazonado con sal. Primero, el sacrificio debe ser asesinado por el sacerdote y morir.
luego cortado en pedazos y salado y después puesto en el fuego. A menos que el sacerdote primero mate al cordero para que muera, no se sala ni se ofrece al Señor como holocausto. De la misma manera, nuestra alma también debe venir a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, y ser asesinada por Él, y morir a su propio modo de pensar y a la vida malvada de pecado que vivía antes. Debe salir de ella esa vida de malas pasiones. Así como el cuerpo, cuando el alma lo abandona, está muerto y ya no vive con la vida que vivía antes, ni escucha ni camina. De la misma manera, cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial, por la gracia de su poder, mata nuestra vida al mundo y la pone a muerte, muere a la vida de maldad que vivía y ya no escucha, ni habla, ni mantiene ningún tipo de ciudadanía en la oscuridad del pecado, porque las malas pasiones que eran su alma han sido eliminadas por la gracia. El apóstol exclama: «El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo». El alma que todavía vive en el mundo, en la oscuridad del pecado, y no ha sido llevada a la muerte por él, sino que aún tiene en sí el alma de maldad, es decir, la actividad de la oscuridad de las pasiones del mal, y es gobernada por ella, no pertenece al cuerpo de Cristo, no pertenece al cuerpo de luz, sino que en verdad es el cuerpo de oscuridad y todavía es parte de la oscuridad, mientras que aquellos que tienen el alma de luz, es decir, el poder del Espíritu Santo, forman parte de la luz. Pero alguien podría decir: ¿cómo es que llamas al alma el cuerpo de oscuridad cuando no es creación de la oscuridad? Presta atención y entiéndeme bien. Así como el abrigo o prenda que llevas puesta fue hecho por otro, y tú lo usas, y tu casa fue creada o construida por otro, y tú vives en ella, así cuando Adán transgredió el mandamiento de Dios y escuchó a la serpiente malvada, fue vendido o se vendió a sí mismo, al diablo, y el maligno se puso su alma como una prenda, su alma, esa hermosa creación que Dios había formado a su imagen. Así dice el apóstol: habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Este fue el propósito de la venida del Señor, que pudiera expulsarlos y recuperar su propia casa y templo, el hombre. Por esta razón, el alma es llamada el cuerpo de la oscuridad de la maldad, mientras la oscuridad del pecado permanezca en ella, porque allí vive en el mundo maligno de la oscuridad y allí es retenida. Así Pablo lo llama el cuerpo del pecado, el cuerpo de la muerte, diciendo: para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Por otro lado, el alma que ha creído en Dios, que ha sido rescatada del pecado y ha sido llevada a la muerte en cuanto a la vida de oscuridad, y ha recibido la luz del Espíritu Santo como su vida, y de esa manera ha llegado a la vida verdadera, pasa su existencia en la misma para siempre, porque allí es sostenida por la luz de la divinidad, porque el alma en sí misma no es ni de la naturaleza de la divinidad, ni de la naturaleza de la oscuridad de la maldad, sino que es una criatura intelectual, hermosa, grande y maravillosa, una hermosa semejanza e imagen de Dios. Fue a través de la transgresión que la maldad de las pasiones de la oscuridad entró en ella. Cualquiera que sea con lo que el alma se mezcle, desde entonces queda unida a lo mismo en los movimientos de su voluntad, o tiene dentro de sí la luz de Dios, y vive en ella, en todas las virtudes, y pertenece a la luz del reposo, o tiene la oscuridad del pecado, y encuentra condenación. El alma que desea vivir con Dios en el reposo y en la luz eterna debe venir, como se dijo antes, a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, y ser asesinada, y morir al mundo, y a la vida anterior de la oscuridad de la maldad, y ser trasladada a otra vida y a una conversación que es divina. Así como cuando un hombre muere en alguna ciudad, no escucha la voz de la gente de allí, ni sus conversaciones, ni el ruido que hacen, sino que está muerto de una vez por todas y es trasladado a otra región, donde no hay voces ni los gritos de esa ciudad. Así también el alma, cuando es asesinada y muerta a esa ciudad de las malas pasiones en la que habitaba y vivía, ya no escucha dentro de sí la voz de las comuniones de la oscuridad, ya no se oye la charla y el clamor de la vana discusión, ni el bullicio de los espíritus de oscuridad, sino que es trasladada a una ciudad llena de bondad y paz, a la ciudad de la luz de la divinidad, y allí vive y escucha,
y allí tiene su ciudadanía, y habla y comulga, y allí realiza obras espirituales dignas de Dios. Por lo tanto, oremos para que nosotros mismos seamos muertos por su poder, y muramos al mundo de la maldad de la oscuridad, y para que el espíritu del pecado sea destruido en nosotros. Oremos también para que nos revistamos y recibamos el alma del Espíritu Celestial, y seamos trasladados de la maldad de la oscuridad a la luz de Cristo, y que descansemos en la vida a través de los mundos eternos. Así como en una carrera los carros corren, y aquel que toma la delantera bloquea y dificulta el progreso de los demás, impidiéndoles alcanzar la victoria, así ocurre con los pensamientos del alma y del pecado en el hombre. Si el pensamiento del pecado se adelanta, obstruye, bloquea y dificulta el alma, de manera que no puede acercarse a Dios y obtener la victoria. Pero cuando el Señor toma las riendas del alma en sus manos, siempre gana, manejando hábilmente el carro del alma hacia una mente celestial e inspirada para siempre. No lucha contra la maldad porque Él tiene siempre el poder y la autoridad suprema en sí mismo, y Él mismo obra la victoria. De la misma manera, los querubines no son dirigidos según sus propios deseos, sino según el que los monta y guía. A donde Él desea que vayan, allí van, y Él los sostiene. Se dice que la mano de un hombre estaba bajo ellos, simbolizando cómo estas almas santas son dirigidas y guiadas por el Espíritu de Cristo, quien sostiene las riendas y las lleva donde Él quiere, cuando Él quiere, en comunión celestial. Cuando Él quiere que estén en el cuerpo, allí ministran, y donde Él quiere, allí sirven. Así como las alas son los pies del ave, la luz celestial del Espíritu toma las alas de los pensamientos de las almas dignas, guiándolas y dirigiéndolas como mejor sabe. Cuando escuches estas cosas, entonces, examínate a ti mismo, si en verdad y en hechos posees esto en tu alma. No son simples palabras, sino una obra de verdad que está ocurriendo en tu alma. Si no la tienes y estás desprovisto de estos bienes espirituales, debes sentir un continuo dolor y tristeza, como alguien que aún está muerto al reino de Dios. Como alguien herido, clama siempre al Señor y pide con fe que esta verdadera vida te sea concedida. Cuando Dios creó este cuerpo nuestro, no le concedió que tuviera vida por su propia naturaleza, ni que tuviera alimentos y vestiduras por sí mismo. Dios dispuso que recibiera todas las provisiones de vida desde fuera, creando el cuerpo totalmente desnudo en sí mismo. Es imposible que el cuerpo viva aparte de lo que está fuera de él, sin alimentos, bebida y ropa. Si intenta subsistir por su propia naturaleza sin recibir nada de afuera, se debilita y perece. De la misma manera ocurre con el alma. No tiene la luz divina por sí misma, aunque fue creada a imagen de Dios. Así lo ha dispuesto Él, y ha querido que el alma no tenga vida eterna por su propia naturaleza, sino que obtenga su sustento espiritual, su vida verdadera, de su divinidad, de su espíritu y de su luz, que son el verdadero alimento, bebida y vestidura celestiales del alma, así como hemos visto que la vida del cuerpo no proviene de sí misma, sino de fuentes externas, de la tierra, y que sin esas cosas externas es imposible que viva. De la misma manera, a menos que el alma nazca ahora en la tierra de los vivos y espiritualmente reciba alimento de ella, crezca en el Señor y sea vestida con el ropaje inefable de la belleza celestial de la divinidad, sin ese sustento le es imposible vivir, disfrutar y descansar por sí misma. La naturaleza divina contiene el pan de vida que dijo: «Yo soy el pan de vida, el agua viva, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite de la alegría y toda la variedad del alimento del Espíritu Celestial, y el ropaje celestial de luz que viene de Dios». En estas cosas consiste la vida eterna del alma. Ay del cuerpo cuando se basa únicamente en su propia naturaleza, porque entonces se marchita y muere. Y ay del alma si se apoya solo en su propia naturaleza y confía únicamente en sus propias obras, sin tener la comunión con el Espíritu de Dios, porque muere al no recibir la vida eterna de la divinidad. Así como cuando los hombres están enfermos y el cuerpo ya no puede recibir alimento, se pierde toda esperanza de ellos, y todos los verdaderos amigos, parientes y seres queridos lloran por ellos.
De la misma manera, Dios y los santos ángeles lloran por las almas que no se alimentan con el sustento celestial del Espíritu y no han alcanzado la vida en la incorruptibilidad. Estas cosas, repito, no son simplemente palabras, sino una obra de vida espiritual, una obra de verdad realizada en el alma digna y fiel. Si te has convertido en un trono de Dios y el celestial conductor del carro ha subido a ti, y toda tu alma se ha convertido en un ojo espiritual, y toda tu alma es luz, si has sido alimentado con ese alimento del Espíritu, si has bebido del agua viva y si te has revestido de las vestiduras de la luz inefable, si tu hombre interior está establecido en la experiencia y plena seguridad de todas estas cosas, he aquí, vives la vida eterna de verdad, y tu alma, desde ahora, está en reposo con el Señor. He aquí que has recibido estas cosas del Señor y las posees en verdad para que puedas vivir la verdadera vida. Pero si eres consciente de que no posees ninguna de estas cosas, entonces llora, gime y lamenta, porque aún no has encontrado las riquezas eternas del cielo. Por lo tanto, aflígete por tu pobreza, suplicando al Señor día y noche, porque te has quedado atrapado en la temible pobreza del pecado. Ojalá que un hombre lograra al menos ganar esta aflicción por su pobreza y que no siguiéramos sin cuidado, como si estuviéramos llenos. Porque aquel que está profundamente afligido y busca y pide al Señor continuamente, pronto encontrará redención y las riquezas celestiales, como el Señor dijo al concluir su discurso sobre el juez injusto y la viuda. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.